Hoy vamos a hablar del poder de la victoria. Y vamos a ver que Dios nos promete, ya tenemos la victoria asegurada. Es una gran bendición. El pueblo de Dios tiene un destino, vivir de victoria en victoria. Por eso el mensaje que vamos a compartir en esta mañana es tan importante para nuestras vidas, porque nos levanta. El pueblo de Dios se debe levantar en victoria. Vamos a la palabra, vamos a ver lo que nos dice la palabra. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, dice, claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Eso es la promesa, esa es la bendición de Dios. La promesa es tener una victoria absoluta. Quiere decir que puede haber alguna dificultad, puede haber alguna lucha, podemos tener alguna confrontación, pero lo que Dios ha preparado para su pueblo y sus hijos es victoria absoluta. Quiere decir que ante un conflicto, ante una dificultad, ante un problema, uno tiene que tener en cuenta que Dios ha preparado para nuestras vidas victoria absoluta. De ningún modo tenemos que aceptar la derrota. De ningún modo tenemos que sentirnos derrotados ante alguna adversidad, sino todo lo contrario. Ahí es donde el pueblo de Dios se tiene que levantar en fe, donde el cristiano se tiene que levantar y decir, yo tengo un destino, tengo algo preparado por Dios, vivir en victoria, tomar esa victoria. Por eso es muy importante tomar esta promesa divina. Para nuestras vidas, Dios ha preparado victoria absoluta. Vamos a ver algo que tenemos que entender. ¿En qué tenemos victoria? Tenemos la victoria sobre el pecado. Es fundamental saber que Cristo ha vencido al pecado. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos victoria sobre el pecado. Cuando no teníamos a Cristo, éramos esclavos del pecado. Y el pecado lo que produce delante de Dios en nuestras vidas es culpa. Nos sentimos lejos de Dios, nos sentimos culpables. Pero cuando sabemos que el Señor nos ha dado la victoria sobre el pecado, eso nos trae libertad. Quiere decir que si hay algo que controla tu vida, si hay algo que en tu conciencia, en tu corazón, sabes que está mal, que no está bien lo que está pasando en tu vida, y eso te controla, y crees que no hay forma de salir de esa situación, en realidad no es verdad. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado la victoria sobre el pecado. En el nombre del Señor puedes tomar el control de tu vida. En el nombre del Señor hay salida para esa situación. Dios te va a dar la libertad. Nada que sea malo para tu vida te puede controlar, sino todo lo contrario. Podemos tener dominio en el nombre del Señor porque hay victoria, hay victoria. Tenemos la victoria en contra del pecado. El Señor ha pagado ese precio, el precio del castigo que todos nosotros merecíamos y nos ha dado la libertad del pecado. Quiere decir que esto, todo creyente, todo hijo de Dios debe entender que no hay nada que lo puede controlar y dominar, sino todo lo contrario. Él tiene la victoria sobre el pecado. Si hay algo que en tu vida está mal, te tiene atado, si hay algo que ves que en tu corazón no estás actuando bien, no estás tomando buenas decisiones y sabes que estás siendo atado o presa del pecado, preso del pecado, bueno, es hora de entender que en Cristo hay libertad. Él nos ha dado la victoria sobre toda obra del mal. Tenemos libertad en contra del pecado. Vamos a ver también que tenemos que saber que Cristo venció a la muerte.
otra gran victoria. Tenemos victoria sobre la muerte. Para todos los hijos de Dios, los que tenemos fe, los que creemos en Cristo, tenemos victoria sobre la muerte, porque Él venció la muerte. Cristo venció la muerte. Y vamos a la palabra, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14, dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Quiere decir que es fundamental entender que como pueblo de Dios tenemos victoria sobre la muerte. Y es fundamental que nosotros los cristianos sepamos esto, que Cristo venció a la muerte. Y creemos en un Cristo resucitado. Creemos en un Cristo que está vivo. Ese es el cimiento de nuestra fe, que Cristo está vivo, que ha vencido a la muerte. Y por lo tanto la promesa es que así como Él ha vencido a la muerte, todos nosotros tenemos la misma victoria. Quiere decir que no hay nada por qué temer. Somos libres. Si por alguna razón tenés temores en estos tiempos de pandemia y hay temores a que te suceda algo, a que le suceda algo a un ser querido, temor a morir, terror a la muerte, pues no es necesario tomarse de esta promesa. El Señor ha vencido a la muerte. Creemos en un Cristo resucitado. Nuestro Salvador ha resucitado. Por lo tanto, esa es nuestra victoria. No hay nada por qué temer. Es más, la promesa, lo que Dios nos dice, que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Quiere decir que ahí es donde está la gran victoria sobre la muerte. Que nosotros creemos en la vida eterna. Los hijos de Dios tenemos la promesa de vida eterna. Hay vida eterna y esa es la victoria. No hay nada por qué temer. Esa debe ser nuestra seguridad. Esa debe ser nuestra seguridad. En Cristo estamos vivos y hay promesa de vida eterna. Una hermosa victoria. Victoria sobre la muerte. No hay nada por qué temer. Vamos a ver otra enseñanza. ¿Cómo vamos a hacer para vivir en victoria? Esto es fundamental. ¿Cómo aprendemos, cómo vivimos y tomamos la victoria que Dios ha determinado y ha preparado para nuestras vidas? Como decíamos en el pasaje inicial, en el texto inicial, victoria absoluta. ¿Cómo hacemos para vivir en victoria? ¿Cómo nos apropiamos de esa victoria? Porque muchas veces podemos tener conocimiento de Dios, sabemos de la Biblia, sabemos de la palabra de Dios, pero no nos apropiamos de esa victoria. Y vivimos en derrota. Aún gente que es de la familia de la fe, gente que es cristiana y conoce la palabra de Dios, vive en derrota y no se apropia de esa victoria. Entonces tenemos que ver que hay una forma, hay una manera de poder vivir en victoria. Vamos a la Biblia, vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5, dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer, nada. Quiere decir que esto es muy importante. Es muy importante. Para vivir en victoria hay que estar tomado de Cristo. Hay que estar agarrado del Señor, tomado de su mano. Es fundamental, tomado del Señor. Sin el Señor no podemos hacer nada, no somos nada. Tomados de Dios. Esa es la clave para vivir en victoria. Sucede muchas veces que por las responsabilidades, por quizás estar ocupado, uno se puede soltar de la mano del Señor. Se puede soltar, deja al Señor,
se suelta de Dios. Y es ahí donde comienza el proceso de empezar a vivir en derrota. Pero cuando nos tomamos de Cristo, ahí es donde está la victoria. Cuando permanecemos en Cristo, es ahí donde empieza en nuestras vidas, nos empezamos a levantar en victoria, en victoria. Es muy importante, tomados de Cristo. Quiere decir que si hay algo que quizás está ganando tu batalla, hay un enemigo, un problema, y te sentís derrotado, es tiempo de afianzar tu confianza en Dios, de tomarte más de Cristo, tomarte más de Él. Es ahí donde está la seguridad de nuestra victoria, de Cristo, porque fuera de Él no podemos hacer nada, no vamos a lograr nada, pero tomados de Él es ahí donde podemos experimentar su victoria, lo que Él ha preparado, la victoria absoluta, la mejor victoria, la victoria en su nombre. Vamos a otra enseñanza que tenemos que saber para vivir en victoria. Creer. Creer es la llave para vivir en victoria. Es fundamental creer. Tomarse de esta promesa y creer. Si hay algo que vemos en el libro de los Hechos, vemos que la iglesia era una iglesia nueva. Eran cristianos que recién comenzaban a andar en el Señor. Toda la iglesia recién comenzaba. Inclusive no tenían toda la Biblia, no tenían toda la doctrina. Había muchas cosas que tenían que aprender, muchas cosas que ellos tenían que saber. Pero cuando en un momento empezaron a creer en las promesas divinas, fue ahí donde Dios empezó a desatar su poder. Y ellos empezaron a experimentar la victoria. Empezaron a ver milagros, empezaron a ver la mano de Dios obrar. ¿Por qué? Porque la clave, la llave para vivir en victoria es creerle a Dios, creer en su palabra, creer en sus promesas, creer en lo imposible, creer. Por eso Jesús dijo, si crees verás mi gloria, la gloria de Dios. Creer. Es fundamental que el pueblo de Dios crea en lo imposible, crea en milagros, crea en aquello que está fuera del alcance de sus fuerzas, que crea. Es tiempo de creer que si hay alguna dificultad en nuestras vidas, Dios nos va a dar la victoria. Es tiempo de creer que si hay algo que quizás para la ciencia es imposible, Dios lo puede hacer en forma sobrenatural. Es tiempo de creer de que Dios puede cambiar un diagnóstico. Es tiempo de creer en que Dios puede revertir un problema financiero. Es tiempo de creer en que Dios puede hacer algo de que está fuera de nuestra imaginación, fuera de nuestros cálculos. El pueblo de Dios debe creer para vivir en victoria. Creer en lo imposible, creer en lo sobrenatural. Creer en su poder, creer en sus promesas. Por eso es fundamental. Muchas veces nos llenamos tanto de un montón de ideas, de formas de pensar, preceptos religiosos, y nos olvidamos de creer en lo sobrenatural, de creer en su poder. Es tiempo de creer. Por eso uso como ejemplo la iglesia que está en el libro de los Hechos. Era una iglesia nueva, una iglesia que no tenía tanto conocimiento y le faltaba mucho por aprender y por tener. Pero creían y Dios los respaldaba y Dios les dio grandes victorias. Si la iglesia quiere experimentar esa misma victoria en esta generación, debemos creer. Abandonar nuestras fuerzas e inclusive dejar de lado aún nuestra forma de pensar y creer en que Dios puede hacer algo grande. Creer en que Dios puede hacer algo sobrenatural. Creer en la intervención divina y esperar de ella siempre. Es tiempo de creer. Vamos a ver otra enseñanza que tiene que ver. Vamos a ver 3 principios para la vida del cristiano para estar en victoria. 3 principios que son fundamentales
y los vamos a aprender de Moisés, un hombre de Dios, un hombre que experimentó la victoria, un hombre que pudo ver su mano. Estos 3 principios los tenemos que vivir en este tiempo como pueblo de Dios. Estos 3 principios son muy importantes para experimentar la victoria. 3 principios, pero vamos a ir a la Biblia. Vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 17, a partir del versículo 11, y leemos hasta el 13. Una batalla, un problema con otra nación, un enfrentamiento, y dice que Moisés, él lideraba esta batalla, pero la lideraba en oración, y dice que mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Esta hermosa enseñanza, una enseñanza que experimentó Moisés con todo su pueblo. Se enfrentaban a un enemigo que era muy difícil, un enemigo que muchas veces le causó muchos problemas al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y lo que hemos leído que cuando Moisés estaba con las manos levantadas, orando, ganaban la batalla, tenían la victoria. Esa victoria la podían sostener, pero cuando bajaba los brazos, el pueblo de Dios perdía la batalla. Entonces encontraron la solución a esto. Dice este pasaje que hemos compartido, que hemos leído, que buscaron una piedra. Allí se sentó Moisés y 2 personas, Aarón y Hur, le sostenían las manos a Moisés. Y Moisés pudo así buscar a Dios hasta que la victoria fue completa. Hasta que la victoria fue totalmente completa. La victoria completa, lo que Dios nos ha prometido a nosotros, una victoria completa, totalmente. Esta enseñanza nos deja 3 principios en donde los creyentes tenemos que aprender a vivir en victoria. El primer principio, sobre la roca. Moisés se tuvo que sentar sobre una piedra, sobre la roca. Lo que hoy nosotros tenemos nuestra roca, algo que nos da firmeza y seguridad, el Señor, Cristo. Quiere decir que el primer principio para experimentar la victoria en Dios es estar sentado sobre la roca, firmes en Cristo. Eso es muy importante, firmes en Cristo, sobre la roca, en Cristo. Que tu vida esté cimentada en el Señor, tomada de Él. Como recién decíamos, sin Él nada podemos hacer. Creo realmente que Moisés se sentó sobre esa piedra. Dios lo permitió para dejarnos una enseñanza. Es muy importante para experimentar la victoria estar sobre la roca que es Cristo. Segundo principio, las batallas no las debemos pelear solos. Este principio es muy importante como pueblo de Dios. Es necesario entender que no podemos pelear las batallas solos. Si anhelamos tener la victoria, si como hijos de Dios queremos tener la victoria que Dios ha preparado, la victoria absoluta, es necesario saber que sola, no lo podemos hacer. A Moisés, un gran hombre de Dios, le sucedió esto. Necesitó alguien que le sostuviera las manos. Aarón y Hur le sostuvieron las manos hasta que, para que él no se cansara, hasta que él venciera, hasta que él tuviese una victoria absoluta.
Este principio es fundamental para vivir en victoria. No podemos pelear solos. Tenemos a la iglesia, tenemos hermanos, tenemos líderes, tenemos hombres y mujeres que nos pueden sostener cuando nos cansamos. Hay personas a nuestro alrededor que nos pueden ayudar y sostener nuestras vidas cuando quizás bajamos los brazos. No podemos pelear solos, no podemos pelear solos. Moisés tuvo que experimentar esta situación para entender que la victoria no la podía lograr solo, tenía que tener a alguien que le sostuviese los brazos. Este principio puede cambiar nuestras vidas cuando entendemos que necesitamos ayuda, necesitamos a alguien que nos sostenga, necesitamos a alguien que aliente nuestra fe, que nos motive, que nos comparta la palabra, que ore por nosotros, que nos sostenga. Es tiempo de que el pueblo de Dios esté unido. Si queremos experimentar la victoria, si queremos ver milagros, si queremos ver la mano de Dios obrar, tenemos que estar unidos, sosteniéndonos unos a otros. Y es ahí donde está la verdadera victoria. Es ahí donde experimentaremos el poder de la victoria. Tercer principio, buscar respuesta y la victoria en Dios, siempre. La bendición viene del cielo, siempre. La bendición viene de lo alto. Cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo de Dios prevalecía en la batalla. Cuando Moisés bajaba sus manos, el pueblo de Dios perdía en la batalla, perdía la batalla. Su enemigo tomaba territorio, ganaba. Los problemas, los conflictos, las dificultades comienzan a pasar por arriba de nuestras vidas cuando bajamos los brazos, cuando dejamos de buscar en Dios, cuando dejamos de buscarlo a Él. Por eso es tan necesario entender que este tercer principio de buscar a Dios es muy importante. Nunca bajes los brazos. Y si estás bajando los brazos, busca ayuda para que alguien te sostenga. Siempre sentado sobre la roca que es Cristo. Esa es la clave para nuestra victoria. Ahí, cimentados en Cristo, unidos con el pueblo de Dios. Unos a otros nos sostenemos, pero siempre buscando la victoria, la intervención divina, el milagro. Siempre viene del cielo, el mismo ejército, las mismas armas, el mismo pueblo, pero perdía la batalla cuando Moisés bajaba los brazos. Quizás estás recibiendo este mensaje y tus mismos recursos, tus mismas fuerzas, tu familia, tu vida, tus sueños, tus proyectos, pero con los brazos caídos no podés tener una victoria absoluta. Pero cuando empezás a levantar tus manos, cuando empezás a buscar a Dios, esos mismos recursos, tu vida, tu familia, todo aquello que te rodea, vas a obtener una victoria absoluta. Tomados y buscando siempre al Señor. Ahí donde experimentamos el poder de Dios. Estoy seguro que esta palabra puede cambiar tu vida. Estoy seguro que es un tiempo difícil en el mundo, para toda la humanidad. Pero para muchos creyentes se les está poniendo muy difícil porque están bajando los brazos, están perdiendo la fe. No tienen nadie que a su alrededor sostenga sus brazos. Y eso es tremendo. Es tiempo de experimentar todo lo contrario. Dejar que alguien te sostenga, que alguien sostenga tus manos y buscando siempre a Dios. Y es ahí donde vamos a obtener la victoria segura. Si recibís este mensaje, te voy a invitar a hacer una oración. Esta oración puede cambiar tu vida porque le vas a decir: Señor, quiero que pelees mi batalla. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a decir: Señor,
pelea mis batallas, dame la victoria. Señor, en esta mañana recibimos tu palabra, recibimos este mensaje, creyendo que de antemano preparaste para nuestras vidas una victoria absoluta, la victoria absoluta para todo tu pueblo. Por eso, Señor, oramos por aquellos que han bajado los brazos. Hoy, en oración, sostenemos a cada una de esas vidas en el nombre de Jesús. Que tu poder los levante, que tu Espíritu Santo renueve sus fuerzas en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, siempre firmes en Cristo, en la roca, firmes en Cristo y buscando, Señor, desde el cielo, sabiendo que del cielo viene la victoria sobre cada problema, sobre cada dificultad, sobre cada lucha, en el nombre de Jesús. Señor, ahora recibimos tu palabra y declaramos que como pueblo tuyo nos levantamos en victoria. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Amén y amén.